¿Qué te pasó en la cara? Cada vez que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoya al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. Toda la actualidad de los clubes de la Primera División. Análisis, estadísticas y el acontecer del deporte internacional y demás disciplinas deportivas. En un solo canal, Noticiero Extra Deportes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Solo por Extra TV. Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa porque somos A Media Mañana. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoya al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes que hacer este domingo a las 8 de la mañana? Pues quédate con nosotros en tu programa Domingos en Familia con toda la gente. Domingos en Familia con toda la gente es un programa lleno de paz, psicología y soluciones. Este y todos los domingos a las 8 de la mañana. Domingos en Familia con toda la gente. Una televisión sana y solo aquí en Extra TV. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV.
Muy buenos días, estamos en Tribuna Política. Gracias por su compañía como cada mañana a partir de las 7, señores y señoras. Agradecemos sus comentarios, cada una de las cosas que ustedes nos proponen, porque sí, los tomamos en cuenta. Hoy, como bien se anunció, íbamos a estar hablando sobre el tema de la Ley Procesal Laboral. Nos acompaña muy gentilmente la viceministra del Ministerio de Trabajo, la señora Nancy Marín. Bienvenida, doña Nancy. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar en este espacio. Saludos a la audiencia también. Claro que sí. Y un saludo muy, muy cordial a nuestro compañero de equipo, el señor Sergio Araya, quien gentilmente de igual forma nos acompaña. Don Sergio, gracias por estar con nosotros. No, a usted, Isabel, señora viceministra, amigas, amigos que nos escuchan y nos ven a esta hora. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, y pues en concreto y de una vez en detalle con el tema. Doña Nancy, ¿cuáles son los principales o los principales cambios que nos presenta la ley procesal laboral? Bueno, los temas que han estado resaltando en la opinión pública es el tema de la carta de despido, ¿verdad? Que ahora el empleador, el patrono, va a tener que entregar una carta de despido señalando exactamente por qué despide a la persona, y si la persona trabajadora no recibe esa carta, es responsabilidad del patrono remitir una copia dentro de 10 días hábiles al Ministerio de Trabajo. Y si hay, digamos, pleito, como decimos, ¿verdad?, en lo coloquial, si hay pleito, entonces en la vía judicial, en los tribunales, el patrono no va a poder alegar nada que no esté en esa carta de despido. Entonces es muy importante tener claridad, ¿verdad?, de qué dice la carta, de poner exactamente por qué se le está despidiendo, entregársela en tiempo y si no, mandarle la copia al Ministerio de Trabajo. El otro tema que ha desatado bastante curiosidad es el tema de la no discriminación, ¿verdad? El 404, que es el nuevo artículo donde se amplían las causales de discriminación. Antes eran algunas cuantas y ahora cualquier cosa que pueda ser vista como discriminación podría ser un tema, digamos, a discutir en los tribunales de trabajo. Algunos ejemplos, por favor, porque algunas personas podrían estar en este momento un poco nerviosas con el tema o no tener claro el panorama, porque bien conocemos que los chicos somos muy hábiles para todo. Yo creo que eso como un piropo a nosotros mismos somos muy hábiles. Sí. Entonces, cuando se nos dice que pueden haber algunos, cuando se ve el tema de la discriminación, algunos dicen, si me preguntan si tengo hijos o no tengo hijos, ya eso es discriminación. Si me ven con un tema de género, ya eso es discriminación. O sea, que realmente de todo lo que, de los cambios que ha surgido en el tema discriminatorio, es claro y clave en ese punto. Sí, lo que dice, donde se amplía muchísimo dice, o cualquier otra forma análoga de discriminación. Eso así, literal, es lo que dice la norma. Entonces, por ejemplo, también dice un tema de discriminación de etnia, de opinión política, religiosa, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona afrodescendiente, sí, y en el lugar hay más personas afrodescendientes. Me contaba una persona de que llegó a una empresa un señor que era el jefe de un departamento y despidió a todas las personas afrodescendientes. Simplemente por reestructuración. Podrían alegar las personas trabajadoras despedidas que ahí hay un tema de discriminación. Y si la persona no logra comprobar que efectivamente es por un tema de rendimiento o porque hay algún conflicto o lo que sea, efectivamente podría ser que estemos frente a un caso de discriminación. Si estamos en la muchacha que estaba solicitando trabajo en una tienda y que no tenía, que se había cortado el cabello, ¿verdad?, al rape, bueno, que se tenía que poner una peluca. Tenemos que ser muy cuidadosos. Eso podría ser una forma de discriminación que habría que ir a probar a los tribunales, sí, pero ¿para qué nos vamos a exponer en un tema de reclutamiento? ¿verdad? No se presta eso, ya que yo de abogado del diablo. Sí. No se prestan esas cosas, doña Nancy, para que algunas personas, digamos, usted sabe que existen trabajadores de trabajadores.
Hay personas que realmente disfrutan el trabajo y el trabajo es como salud, eso que nos hace vivir, ¿verdad? No solamente se va a laborar a veces porque es muy lindo cada quincena o cada semana cuando llega el dinero, pero nadie puede decir que va a trabajar por gusto y placer, pero qué aburrido debe de estar uno en la casa todo el día sin hacer nada, ¿verdad? O sea, el trabajo realmente es terapia. Entonces, pero hay personas que pareciera ser que el trabajo es un castigo. Entonces, si por A o por B llegan y no cumplen con sus funciones, no están muy convencidos de que qué aburrido trabajar hoy todo el mundo en la calle, yo aquí, empiezan a hacer las cosas mal y empiezan a cambiar y empiezan a hacer las cosas indebidas dentro de su trabajo, no cumplen con sus funciones y ya empiezan a generar cierto problema. Y si el patrono, y quizás es como usted dice, de piel oscura o qué sé yo, y de pronto dicen, no, es que no podemos, si lo despiden no puede alegar el que lo están despidiendo por otra cosa. Ahí es donde entra el tema de la carta o cómo se defiende el patrono, cómo se defiende el patrono. Por eso es tan importante que la carta diga, no, mire, hay un tema de rendimiento, hay un tema de actitud ante el trabajo y por eso se le está despidiendo. O sea, que tengan puntos y comas el porqué de un despido. Exactamente, y que también si usted, por ejemplo, llegó tarde toda una semana, sí, o un día que no llegó y no justificó nada, que conste en su expediente de personal. Ahí está su defensa. Usted lleva un expediente ordenado de la gente que trabaja con usted, de que es una persona que siempre está llegando tarde, que siempre está, ¿verdad?, yéndose temprano, etc. Hay que conste que se le haga una amonestación por escrito y usted tiene su respaldo de por qué se le está despidiendo. Señora viceministra, vamos a ver. Generalmente, bueno, todas estas temáticas que tienen que ver con estas relaciones obrero-patronales, como se decía en el pasado, empleadores, empleados, como se le llama ahora, bueno, son fruto de todo un proceso histórico de reivindicación de los sectores que usualmente en esa relación están ubicados en la posición, digamos, de inferioridad. Vamos a ver, aunque ahora se habla de colaboradores para tratar de disimular esa relación asimétrica de poder, pero ciertamente el que tiene el control es el patrono, llámese como sea, y el empleado es básicamente un subordinado. Por eso, digamos, todo este desarrollo de este tipo de marcos jurídicos han venido muchas veces no exentos de conflictos previos, no exentos de disputas, no exentos de una serie de polémicas. Y bueno, en el caso costarricense, la década de los 40, la que da origen ya de manera más estructurada a lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, con la aprobación en el año 43 del Código de Trabajo, del cual esta es una parte importante, esta reforma, porque básicamente lo que hace es actualizar lo que sería, digamos, toda la parte esa procesal del código. Por tanto, ¿por qué planteé este contexto? Porque ciertamente, aunque las leyes están diseñadas para todas y para todos, y en teoría no se discrimina a nadie, pero hay ciertas leyes que hay un cierto, digamos, una cierta orientación, una cierta priorización que genera también reacciones de parte de los que se sienten al margen de esa priorización. Entonces, en este tipo de normas, así como en los 40 también lo hubo, a veces la parte, digamos, patronal las ve con cierto recelo, las ve con cierto temor. Igual en los 40 fue peor. Afortunadamente luego entendieron que una buena relación laboral, una buena relación jurídica obrero-patronal beneficia al propio patrono. Claro. Le da seguridad, le da más tranquilidad, permite que haya armonía en su centro de trabajo. Pero igual eso tampoco es gratuito y es después de un fruto de, digamos, interiorización de lo que significan esas reformas y ese marco jurídico. Esto tampoco está exento otra vez de esa polémica. Entonces, vamos a ver, se lo pregunto en forma muy concreta. Para el sector, digamos, para uno de los dos actores de la relación, para el sector patronal, a veces la sensación es que este proceso es bastante proclive a disminuirle su margen de maniobra en sus propias empresas, como por ejemplo con ese tema que usted mencionaba, que se complementa con otro artículo donde señala que prácticamente desde el momento en que a mí me contratan, tienen que llevarme, bueno, todo un expediente bien detallado de quién soy yo, qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago. Y bueno, dicen algunos que, insisto, no serán detractores propiamente, pero sí ven con un cierto recelo este tipo de reformas, que eso va a limitar, repito, no solamente su capacidad de maniobra al interior de sus propias empresas, sino que además va, inclusive ya en una visión más apocalíptica,
a espantar a los nuevos inversionistas, porque sobre todo los que vengan de fuera, que no están acostumbrados a este ordenamiento jurídico tan característico de nuestro país. ¿Tiene o no tiene asidero esto? ¿Es un mito urbano? ¿Cómo combatir ese mito y cómo darle a las y los empresarios o a los patronos en general que nos están viendo la tranquilidad de que esta reforma a lo procesal laboral para nada genera esos escenarios tan terribles que ya circulan en las calles? Don Sergio, qué bueno que trae usted el tema, y yo creo que usted lo menciona bien cuando se refiere a 1943, 1942. En 1943 se aprueba el Código de Trabajo. Así es. Y las figuras políticas del momento, ¿verdad?, son muy representativas. Está la Iglesia Católica, está el Partido Comunista, está el doctor Rafael Ángel, ¿verdad?, Calderón. Y yo supongo que era un poco la incertidumbre a la que usted está hablando ahora, ¿verdad? Claro. El apocalipsis, ¿verdad?, lo que viene y tal. Y al final eso no pasó. No pasó nada, es decir, las empresas siguen aquí, hemos crecido, hemos progresado, y también en mucho gracias a unas garantías sociales, ¿verdad?, que se ven representadas en el Código de Trabajo, que nos han garantizado una determinada forma, digamos, de organizar las relaciones de trabajo. Yo creo que este proceso que empieza en 1998, no hay que olvidar, eso, ¿verdad?, empieza con el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, en un proceso de concertación donde se dice, bueno, esto es importante, hay que entrarle a este tema, nosotros no podemos quedarnos con una legislación tan vieja, tan rezagada, ¿verdad?, como el Código de Trabajo, y todos los sectores se sientan a la mesa, incluido el sector empresarial. Se sienta el gobierno, se sienta el Poder Judicial, que a mí me parece que una de las fortalezas de la reforma es que la reforma nace en el Poder Judicial. No nace desde el lado, ¿verdad?, partidario o desde el Poder Ejecutivo. No, nace desde el Poder Judicial, sabiendo el Poder Judicial desde adentro que hay que hacerle mejoras a esto. ¿Por qué? Porque tenemos procesos que duran 10 años en lo laboral. Y eso es injusto, no solo para las personas trabajadoras, sino para la persona empleadora, que cuando lo condenan tiene que pagar retroactivamente, ¿verdad?, por los 10 años que estuvo el pleito. Entonces, yo creo que no hay que olvidar eso. El sector empleador estuvo sentado a la mesa, negoció, hubo cosas que se tuvieron que sacar, ¿verdad?, hubo cosas que se tuvieron que poner, el sector trabajador también estuvo ahí, el sector político obviamente estaba ahí sentado, hubo mucha gente involucrada en esto, ¿verdad?, y tenemos esto. ¿Es perfectible? Sí, es perfectible, no hay ley perfecta, por supuesto, pero yo creo que el mayor respaldo que puede tener la clase empresarial en este país es que va a tener certeza jurídica, justicia pronta y cumplida en el tema laboral, lo cual beneficia al país finalmente. Doña Nancy, respecto a eso que usted está mencionando, no voy a hablarle ni le voy a preguntar en porcentajes, pero muchas personas no van a los tribunales porque dicen, por favor, ¿quién va a ganar un pleito aquí? Se dura demasiado tiempo, siempre gana el patrono, porque, por ejemplo, no recuerdo sinceramente el artículo, pero la mayoría de los despidos en Costa Rica se hacen por un famoso artículo que es así como pérdida de confianza, una cosa así, y no necesariamente lo sustentan, simplemente el artículo tal y se va la persona, y se va sin derecho a nada, se va como dicen, con una mano adelante y otra atrás. Vaya esa persona al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Primero tiene que tener dinero para pagar un abogado, porque si no, ¿verdad?, pasan todos los años del mundo, la persona no recibe nada y sigue con problemas. ¿Qué le garantiza, por ejemplo, en este momento a una persona que realmente eso va a cambiar con la nueva ley? ¿Por qué? Porque si le aplican el mismo código, ¿cómo demuestra y cómo se defiende una persona en una situación de estas? No, efectivamente hay cambios importantes ahí, porque, por ejemplo, las personas que ganan menos de 2 salarios de auxiliar judicial, que son como 900,000 colones, van a tener derecho a un abogado puesto por el Estado. Que eso es un cambio muy importante. Eso no estaba antes de la reforma, exactamente. Eso no estaba, entonces cuando usted acude, ¿verdad?, le van a poner un abogado. Si usted gana menos de 900,000 colones, entonces va a ser más fácil para usted poder, ¿verdad?, llevar a cabo el proceso. Y ahora, como lo mencioné, la carta de despido tiene que decir claramente por qué se le está despidiendo.
Y no es simplemente porque... Por pérdida de confianza en el artículo tal. ¿Y qué significa pero eso? Si usted va a la vía judicial, ¿verdad?, a los tribunales de justicia, y usted dice, no, mire, es que este señor, desde, qué sé yo, señora, lo que sea, desde que yo me negué a hacer un trabajo que no me correspondía o no quise trabajar un día feriado, me viene, ¿verdad?, acosando laboralmente, y usted logra probar eso, y la carta de despido no dice nada de que usted haya incumplido nada, usted simplemente va a ganar el juicio, y además ahora va a tener un abogado, cosa que no tenía antes, sino que tenía que pagarlo usted de su bolsillo. Entonces yo creo que eso va a permitir un mayor acceso a la justicia laboral. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el arma de doble filo con esto? Si nosotros estamos pasando una nueva legislación que nos permite reducir tiempos, porque esa fue una de las grandes motivaciones de la reforma, ¿verdad? Que los procesos laborales se acortaran muchísimo más, porque 10 años en un pleito laboral, usted imagínese, una mujer que fue despedida en estado de embarazo y que el niño ya está en la escuela y no ha recibido nada, ¿verdad? Esas son las situaciones donde uno sabe que esto era necesario, es decir, esta reforma era necesaria para esos temas. Entonces, ahora va a tener un abogado que va a poder, y que son procesos más cortos, más rápidos, que son orales, todas esas, digamos, esa es la gran apuesta a la reforma. Entonces, el arma de doble filo es que ahora que un grueso de la población va a tener acceso a un abogado, ¿verdad?, que nuevamente se nos sature en los tribunales. Entonces, por eso, la gran apuesta también de la reforma tiene que ver con la resolución alterna de conflictos, con poder acudir a la vía de la conciliación, con poder acudir a la vía del arbitraje, y ahí es donde entra el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo da conciliación, da arbitraje en unos procesos que van a durar 6 meses máximo. En un arbitraje donde a usted le resuelven, que es prácticamente una sentencia judicial, ¿verdad?, un laudo arbitral, y ahí vamos a resolver. Esperamos, esa es la gran apuesta, que la población busque esas posibilidades. La conciliación y la conciliación y el arbitraje. ¿Qué hace el ministerio para promover esta instancia para justamente evitar la saturación en estrado judicial? Bueno, hemos estado dando capacitación al sector público, al sector privado, al sector sindical también, a las municipalidades. Hemos estado tratando de formar mucho a la gente, de informar. Hicimos una para periodistas también, una capacitación para decirles qué es lo que hacemos nosotros, qué servicios nuevos estamos brindando para que puedan acudir ahí. Tenemos 6 nuevas unidades de conciliación y arbitraje en el país para atender estos casos. He escuchado a algunos patronos decir que deben de tener mucha precaución aún con las entrevistas para las nuevas contrataciones. ¿Por qué? Precisamente por el tema de discriminación. Como usted bien decía, Isabel, si yo llego a una entrevista de trabajo y me dicen, ¿usted tiene hijos? ¿Piensa tener hijos? ¿Está embarazada? ¿Por qué me está preguntando eso? Eso no tiene nada que ver. Esas preguntas en una entrevista de trabajo ya sería tomado en un juzgado como discriminación. Pregunto yo. Podría ser, si no tiene nada que ver con las funciones que yo voy a Claro, cumplir. eso le iba a decir, disculpe, señora viceministra, porque, por ejemplo, si es una empresa, vamos a ponerlo así, que se dedica al trasiego de agroquímicos, y la persona, digamos, está en estado de embarazo en sus primeros 3 meses, está médicamente probado el riesgo que puede haber de exposición, en este caso, de esa persona y de este niño que se está gestando en su vientre, en ese lapso del embarazo, a ese tipo de agroquímicos. Ahí el patrono podría justificar que era una, digamos, suerte de, inclusive de protección a esa misma persona si finalmente se corroboraba que estaba en estado de embarazo. Sí, me imagino que eso tendrá que ventilarse caso por caso, hay que individualizarlo. Pero hay otro tema, por ejemplo, el caso de las personas que, vamos a ver, y eso es un desarrollo también, un avance de nuestra visión social. Las mujeres embarazadas y las mujeres que han dado a luz gozan de un cierto fuero especial, inclusive este mismo proceso, esta misma reforma lo consolida. Pero a veces ocurre que hay algunas personas que deliberadamente, vamos a ver, entran a trabajar sabiendo que están embarazadas, no se lo informan al patrono. Usted señala que ahora eso no debería ser un elemento que atente contra la contratación. En el pasado algunos patronos argumentaban que era una forma, como diría Isabel, de emplear esa malicia costarricense. ¿Para qué? Para entrar y que después
aunque estuviera en periodo de prueba, no pudieran despedirla porque ya caía sobre ella el fuero especial por su condición de mujer embarazada, y que entonces consideraban que era un acto de lealtad de la persona no haber informado de entrada que estaba embarazada al momento de ser contratada. Pregunto, un caso como esto ya, digamos, un argumento esgrimido así por un patrono no tendría ninguna validez para justificar una eventual, digamos, un eventual despido de esa persona. Como usted bien lo dice, habría que examinar caso por caso, pero, por ejemplo, yo tengo una enfermedad crónica. Ajá. Yo voy a una entrevista de trabajo. Yo nunca he informado que yo tengo una enfermedad crónica. Usted podría decirme, eso es una deslealtad con el empleador. Yo cumplo mis funciones. Muy de vez en cuando me dará una crisis, pero yo no tengo por qué informar sobre una condición médica propia, personal mía, para un tema laboral. A menos que una vez contratada por un tema de seguridad y salud ocupacional, que eso es distinto, a mí me pregunten, mire, ¿usted tiene algún tema, es alérgica tal, tiene alguna...? Y yo le señalé, sí, claro, tengo tal y tal y tal y tal, pero una vez contratada, no para los fines del reclutamiento. Porque ahí sí yo podría decir, pero ¿y usted por qué me está preguntando a mí si yo tengo o no tengo XYZ, si soy tatuada o no soy tatuada, o si tengo... Para los fines de que yo voy a cumplir con una función y un empleo, eso no es relevante. Pero para reclutarme. Es que ahí yo hoy estoy de abogado del diablo, yo definitivamente. El tema aquí es una persona dice, tengo una enfermedad crónica, tomando su ejemplo, sí. Llega a una entrevista de trabajo y las crisis son de vez en cuando, como usted dice, que podrían ser manejables allá muy esporádicamente. Sí. Pero qué curioso, yo voy y no me preguntan, porque si me preguntan en una entrevista eso, ahora pareciera ser que es delito. Entonces ya el patrono se ve en un problema. Entonces, pero qué curioso que en el momento en que lo contratan, esa persona empieza con una crisis hoy, otra mañana y también pasado mañana, y de pronto la persona no trabaja, no puede cumplir con sus funciones porque está de crisis en crisis. Y si el patrono le dice algo, entonces voy al Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué seguridad tiene el patrono ahora? Entonces aquí yo me voy a la acera del frente y le digo, doña Nancy, ahora ¿quién cuida a quién? Porque yo digo que ante todo la honestidad, ¿verdad? Uh-huh. No es, porque depende de los trabajos, depende de para qué voy a postular mi persona a lo laboral, ¿verdad? Porque si, ejemplo, una persona tiene una enfermedad que contagiosa, digamos que contagiosa, no importa cuál, o que puede presentar ciertos problemas en ciertas cosas, literalmente no va a ir a trabajar en lugares donde se exponga o exponga a los demás a cosas que son de riesgo. Pero por un tema de salud ocupacional, ahí sí. Es decir, a mí me preguntan, es que a mí me dicen, qué sé yo, que estoy tatuada y entonces me tengo que tapar los tatuajes para ir a trabajar. Y entonces yo lo que le digo es, a ver, una cosa es que haya un código de vestimenta, por ejemplo, que trabaja un banco y hay un uniforme, ¿verdad? Donde usted tiene que usar manga larga, tiene que usar corbata o tiene que usar lo que sea, ¿verdad? Que le indica a la empresa. Eso no es discriminación. Eso es que es decir, a todos por igual, aquí los tres nos vamos a poner el uniforme y punto. No es porque usted tenga tatuajes. O yo trabajo en una fábrica y me tengo que poner un gorro y me tengo que poner manga larga y me tengo que poner unas botas. No, mire, es que me están diciendo que yo no puedo mostrar. No es que usted no puede mostrar los tatuajes. Es que usted tiene que cumplir con las reglas que establece el patrono, que no son discriminatorias, ¿verdad? Sino que son las reglas que rigen para todas las personas que trabajan ahí. Eso es distinto. Un patrono me dijo... Quiere decir que hoy por hoy no se pueden hacer entrevistas para contratar a nadie. Sí, claro. Porque estoy diciendo lo que algunos patronos me han dicho. No se pueden hacer entrevistas para contratar a nadie. Porque si yo hago entrevistas para contratar a nadie y me llegan 5 o 6 personas, entonces obviamente yo tengo una plaza. Entonces tengo que justificarle a aquellas otras 5 el por qué no las estoy contratando, porque si no las estoy discriminando. Entonces, hilemos fino en el tema, por favor. Sí, bueno, nosotros de hecho estamos en el proceso de reclutamiento de la reforma procesal laboral. Nosotros tenemos 108 plazas nuevas en el Ministerio de Trabajo para cumplir con las nuevas competencias que nos da el código, ¿verdad? Entonces, justo estoy muy al tanto del tema del reclutamiento. A eso vamos. Precisamente por este tema.
y elaboramos una matriz para medir competencias y habilidades. Y esa matriz tiene un porcentaje de evaluación de cada una de las preguntas. Hay 3 personas evaluando, cada una pone una nota y simplemente quien tiene la nota mayor es a quien se le da el empleo. Y además hicimos un examen de conocimiento. Para el caso de asesores legales, árbitros y conciliadores legales, hicimos un examen de derecho laboral, validado por la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad de Costa Rica, y quien pasaba el examen podía aplicar y punto. Y hubo gente que el 50% de la gente perdió el examen. Entonces usted me dice a mí, no, mire, es que usted no me escogió a mí porque me está discriminando. Le digo yo, no señor, aquí está la matriz, aquí está competencias, habilidades, usted sacó un 7 y fulano sacó un 9. ¿Tendrían los patronos? ¿Y usted hizo el examen? No necesariamente, pero digo, la entrevista lo que tiene que, a lo que voy es que la entrevista a lo que se orienta es a sus habilidades y competencias para el puesto. Y que sea muy estandarizada de alguna manera. Exactamente. Tal vez hay una recomendación. Es la misma entrevista para usted, para mí, para todos los que lleguen, usted le hace la misma entrevista, mide exactamente lo mismo. Y quien tiene la Vamos a ver, la recomendación sería como que la puesto. entrevista esté por escrito también, o sea, aunque no la pongan a llenar a la persona, pero que la tenga como una suerte de garantía de que fue ese instrumento en el que se basó para desarrollar la entrevista. Se hila tan fino como algunas personas dicen, ya no podemos colocar un anuncio diciendo se solicita bodeguero, porque puede llegar una mujer alegando discriminación y diciendo yo puedo, no, pero es que las cajas son pesadas, no, yo las puedo levantar. ¿Y qué? Hacemos una pausa y venimos con esto. Deseo ser tu amor. Ópticas Popular presenta Una noche de recuerdos para mamá. Desde Argentina, Alex Islas, la voz actual de Los Galos. Sábado 12 de agosto, Bar Restaurante El Quijongo. Domingo 13 de agosto, Hotel Ambassador. Patrocinan. ¿Qué esperas de mí? Te invita Diario Extra y Extra TV 42. Un evento de Rovisa Producciones. Amor, amor. Sorprende a mamá con Diario Extra y podés regalarle una casa prefabricada obra gris con menaje, 4 órdenes de compra por 500,000 colones en electrodomésticos en Tienda Artelec, una casa prefabricada obra gris y una moto Magic 150 marca Freedom. Los cupones aparecerán publicados todos los días en Diario Extra. Llénalos con tus datos personales y deposítalos en nuestras oficinas. Edificio Grupo Extra, en Grupo Mutual o en Correos de Costa Rica. Tienes tiempo hasta el 3 de agosto. Aplican restricciones. Bienvenidos de nuevo. El concursante va a la ronda final, donde se enfrenta a 3 selecciones difíciles. Tras la primera cortina, más alcohol del que tu cuerpo podría soportar. Tras la cortina número 2, drogas peligrosas que alteran la mente. Y detrás de la tercera, tenemos a tu familia, tus amigos y tu autoestima. Bien, Luke, ¿cuál eliges? ¡Vamos, Luke! Luke. Luke. ¿Otra cerveza? Extra TV, el canal del pueblo. Muy bien, continuamos en Tribuna Política con la viceministra de Trabajo, la señora Nancy Marín, a quien realmente estamos tratando de preguntarle de todo un poco para conocer y ampliar y poner sobre esta mesa el tema de la ley procesal laboral y que usted pueda identificar quizás algunas de las cosas que pueden sonar simples, pero que hay en este momento dentro de la contratación laboral, las preocupaciones de algunos patronos y quizás también
las frotaditas de manos de algunos que andan por ahí viendo a ver cómo sacan algo más de lo que tienen. Porque esa es la verdad. Doña Nancy, aquí hablamos así. ¿Qué le decía? Personas que dicen, yo ahora para contratar un bodeguero, no puedo decir contrato un bodeguero porque las cajas pesan tanto, porque puede llegar una mujer y decir, eso es discriminación, por ejemplo. El tema de las entrevistas, ¿verdad? Que también eso es una situación clave. Como una persona, digamos, en el entendido de que ahora usted dice, las entrevistas tienen que ser generalizadas, una entrevista para todos por igual, pero también tendría el patrono que decirle a los que no está contratando por qué no los está contratando. No necesariamente. Es simplemente que si va la persona a la vía judicial, el patrono tenga la documentación necesaria para decir, no, mire, no es que yo lo discriminé, es que los criterios para la selección eran estos y estos y estos, y en estos 3 esta persona falló y no me sirve. Muy bien. Y punto. Huelgas, vámonos a la huelga, por favor, sí, don Sergio. Que me parece por ahí fue donde en algún momento, porque como bien señaló la señora viceministra, esto ya tiene su tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Desde 1998, 99. Pero hubo un momento en que esto ya se había aprobado y fue en la administración Chinchilla cuando se vetó. Se vetó parcialmente. Una de las cuestiones que justificaron en aquel momento ese veto fue este tema al que vamos a entrar, el tema de las huelgas, porque se hablaba de que se había permitido huelgas en lo que hoy se conoce como servicios esenciales. Entiendo que lógicamente para que para que el presidente Solís levantara el veto, se volviera otra vez a someter a discusión en la Asamblea Legislativa y se alcanzara, que eso también hay que recordarlo, una aprobación de las 9 bancadas parlamentarias representadas en el Congreso, eso es muy importante dejarlo establecido. Se modificó ese aspecto, entre otros, pero ¿en qué consiste, digamos, el cambio con respecto a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta reforma en ese tema tan polémico que de por sí siempre lo es, como son las huelgas y los paros? Porque acordémonos que los empleadores pueden también utilizar la figura del paro, ¿verdad? Exacto. Que rara vez lo hacen, pero podría utilizarlo. Sí, bueno, en el tema de las huelgas, como ustedes saben, como bien lo ha dicho don Sergio, están prohibidas las huelgas en los servicios esenciales. Okay. La opción que tienen las personas que trabajan en servicios esenciales es acudir a la vía del arbitraje en la vía judicial. Es decir, ante los tribunales tienen la opción, si bien no van a ir a la huelga, hay un conflicto laboral, pueden decir, bueno, necesito un arbitraje para resolver este conflicto y no ir a la huelga. Si van a la huelga, no en los servicios esenciales, sino regularmente, acceden a una conciliación para resolver el conflicto, y si no se resuelve, podrían ir a la huelga. Hay varias... Es imperativo que se busque primero la conciliación. Primero deben agotar la vía de la conciliación. Y uno de los cambios importantes es que antes se establecía, ¿verdad?, que es el sindicato quien convoca la huelga, si tiene una representación, ¿verdad?, X en el centro de trabajo. Ahora lo que se dice es que tiene que tener una representación de al menos el 30%. Y si no cumple ese 30%, si el sindicato es pequeño o no hay sindicato, pueden hacer una votación. Esa votación la hace la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo. Entonces, pueden convocar a una votación. Las personas trabajadoras del centro de trabajo o de la empresa, o la institución o lo que sea, acuden, emiten su voto y la mitad más uno deciden si van o no a huelga, de quienes lleguen a votar. Vamos a ver un caso puntual que tenemos como una bomba de tiempo en las manos, que para nadie es un secreto, la huelga del poder o de los funcionarios del Poder Judicial. ¿Cómo manejar este tema donde ellos son los que tienen que decidir si la huelga es ilegal o no, y en este momento son juez y parte de la situación? ¿Cómo quedamos los costarricenses ante un panorama como este? Sí, este es un caso inédito. Estamos hablando de otro poder de la República, ¿verdad? Entonces es un tema muy, muy delicado, pero eso es lo que tenemos en la normativa. Entonces, nosotros que somos un país democrático, un Estado de Derecho, ¿cómo nos vamos a saltar la norma para un caso específico? En ese caso, ¿están por encima del bien y el mal los señores del Poder Judicial? No, yo creo que, bueno, ahora, ¿verdad?, se solicitó por parte de la Corte Plena que se declarara la ilegalidad o no de la huelga, y hay un juzgado de trabajo en este momento que está resolviendo. Yo no sé qué va a resolver el juzgado de trabajo. Yo,
de momento doy el beneficio de la duda hasta no ver qué va a resolver el juzgado. Puede ser que, aunque esté perteneciendo al Poder Judicial, lo que emita la jueza sea la ilegalidad de la huelga. Es una posibilidad. Yo creo que hay que darle muy remota, un poquito de tiempo a ver qué nos dice. Entiendo que esta reforma también obliga a que quien se pronuncie lo haga en un tiempo más corto del que anteriormente estaba contemplado. Sí, y además, una vez declarada la ilegalidad de la huelga, tiene 24 horas hábiles para regresar a su trabajo. O sea, si se declara ilegal, 24 horas se tienen que volver. Lo que pasa es que en el caso del Poder Judicial ya volvieron, entonces no pasaría nada. Claro. Pero si una vez declarada ilegal la huelga, tienen que volver a trabajar. 24 horas de plazo. Volvieron porque unos grupos dicen que sí y otros dicen que no, entonces no se sabe quién volvió ni quién no volvió. O sea, no, pero en este caso, si declarasen ilegal, evidentemente... Tiene 24 horas. No, y ya no podría volverse a acudir a una huelga que ya de previo, o sea, invocando el mismo tema que de previo ha sido declarado no apto para una huelga, ¿me explico? Ilegal, exactamente. Vamos a ver, es un tema muy importante lo que usted mencionó hace un ratito, volviendo a la generalidad. Evidentemente, si ha habido una debilidad en nuestro sistema laboral costarricense, es que justamente en el sector privado brillan, pero por su ausencia los sindicatos, porque a la mayoría de las empresas no les gusta. De hecho, se han promovido figuras muy valiosas también, pero alternativas a la organización sindical, como el solidarismo, por ejemplo, que tiene otra naturaleza, pero que, digamos, se la han ofrecido a los empleados como una alternativa antes de organizarse en sindicatos. En esta lógica que mencionaba usted de que que esta reforma ahí contempla esa realidad y entonces le permite a los trabajadores, bajo la supervisión de ustedes, eventualmente votar si quieren o no, invocar la oportunidad de ir a la huelga, ¿cómo harían si justamente, vamos a ver, si justamente no hay sindicatos, porque a los empleados lo que les da miedo es que con solo que los escuchen que están tratando de organizar algo así, los despidan? Imagínense que para convocar a esta elección o para solicitar el escrutinio, la valoración de parte de ustedes, obviamente tienen que darse sobre aviso al patrono de alguna forma. ¿Cómo garantizar que esto no vaya a generar que en ese interín, justamente por arte de magia, todos los que tenían la intencionalidad de acudir a pedir esa votación quedaron cesantes? Sí, bueno, la Dirección Nacional de Inspección solicita al patrono la planilla completa de los trabajadores. No es solo de los que pidieron la huelga o de unos cuantos ni nada de esto. Y además tiene que ser en un lugar neutral. No puede ser en la empresa. Entonces, y el empleador tiene que garantizar un tiempo razonable para que las personas puedan ejercer su voto. Entonces, por ahí un poco, y el sistema que estamos planteando es un sistema electrónico donde la persona emite el voto garantizando, por supuesto, que es secreto, ¿verdad? Así que por ahí se reducen un poco, pero además en el proceso de discriminación, ¿verdad?, que estuvimos hablando anteriormente, es un proceso sumarísimo, es un proceso muy, muy corto en la vía judicial, que defiende precisamente a las mujeres embarazadas, pero que podría aplicarse en un caso como este también. Entonces, tenemos como dos herramientas ahí interesantes. Y otra cosa muy importante que no dije antes, que me parece que es muy importante resaltar, es el caso de la mujer embarazada y las personas trabajadoras menores de edad, que tienen un fuero especial también. Y según lo que dice el código, es que el Patronato Nacional de la Infancia debe ponerles un abogado para defender, digamos, si es por un caso de maternidad o lactancia, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia debe proveerles un abogado, y a las personas menores de edad que trabajan también. Esta figura del abogado, bueno, que ofrecería en este caso la defensa pública, la persona tiene que acudir directamente a solicitarlo ahí, bueno, en este caso a donde corresponda. No, al Ministerio de Trabajo, no, a la sede judicial. Al Poder Judicial. Pero eso es habiendo agotado obviamente la vía del arbitraje, de la conciliación que ofrecen ustedes, o puede la persona ir directamente. Puede ir directamente, por eso decía que es un arma de doble filo, porque si todos van en masa a los tribunales, ¿verdad?, y si es demasiada gente, nuevamente vamos a tener una saturación del Poder Judicial. Por eso yo decía que es importante acudir también a las vías de conciliación, que pueden ser más rápidas también, que son menos costosas, y que además en la vía de la conciliación nos podemos poner de acuerdo usted y yo
para llegar a un acuerdo sin que nadie nos imponga la solución, sino que podemos armar, digamos, un poco la cosa como nos sirva más, que ir a la vía judicial. Esa es una opción. En la misma vía judicial también ellos pueden propender a la conciliación. También. De una forma, digamos, más para hacer más ágil todo el proceso. Sí. Y otra cosa importante es que el Ministerio de Trabajo da asesoría. Da asesoría a patronos y a trabajadores. Entonces, en este marco de que hay mucha, ¿verdad?, ansiedad y un poco de temor, mucha preocupación de parte del sector empresarial, yo los invito a acercarse al Ministerio de Trabajo. Nosotros les podemos dar asesoría de manera gratuita. Vamos, hay patronos de patronos, como hay empleados de empleados. Así es. Porque hay empleados que literalmente, como decimos, se para el sol a verlo, ¿verdad? Como hay patronos también. Entonces, aquí hay una situación que es digna de analizar. ¿Qué tiempo tiene un empleado para hacer una denuncia, digamos, caduca el derecho de un empleado a demandar a un patrono que lo ha sacado injustamente del trabajo y que por las leyes anteriores nunca ha sido posible tocar las puertas del Ministerio de Trabajo? Yo le quisiera complementar, Isabel, eso que está diciendo. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, esta ley entró en vigor el 25 de julio o 26 de julio? ¿Qué pasa si a mí me despidieron antes? Si se supone que esto no es retroactivo, o en este caso sí procede. Es que voy a terminarle la idea que tenía. Se conoce, quizás con lo que voy a mencionar se van a identificar muchas personas en nuestro país. Le mencionaba el famoso artículo ese que utilizan muchos patronos para decir por pérdida de confianza se despide, y se despide sin derecho a nada. ¿Ok? Entonces sacan a las personas que tienen 10, 15, hasta 20 años de laborar con ellos y los sacan con una manita adelante y otra atrás porque no tienen cómo y con ese artículo ya el patrono se lavó las manos. ¿Ok? Esa persona, quizás ese patrono, que son casos que hay en nuestro país que no han sido como los santos patronos, se les conoce hasta en el Ministerio de Trabajo por ser patronos medios, con lunarcitos, para no meterme yo en problemas, con lunarcitos. Entonces, sin embargo, esos empleados son injustamente despedidos, los años han pasado, nunca han podido hacer nada. En este momento, ¿qué opciones tendría un ex empleado, una persona despedida por un patrono que no está a derecho, que no hace las cosas bien y que todavía utiliza a la gente de esa manera y la despide sin derecho a nada? En este momento, ¿podría esa persona defenderse? ¿Qué tiempo tiene una persona en defensa? Sí, antes de contestar esa pregunta, me parece importante resaltar una cosa, y es que estamos partiendo de la enfermedad y no de lo que es normal. En este sentido, cuando la inspección del Ministerio de Trabajo acude a un centro de trabajo a verificar que se cumplen o no los derechos laborales y le dice, no, mire, Isabel, hay un problema con el pago de las horas extras o de las vacaciones o lo que sea, ¿verdad? Y le dice, esto hay que arreglarlo. El 70% de los patronos lo arreglan. El 70%, cuando nosotros llegamos en una segunda visita inspectiva, el 70% de los patronos están a derecho. Es decir, lo que yo quiero decir es que en Costa Rica, en general, la mayoría de los patronos cumplen con las leyes laborales. Por lo menos esa es lo que nosotros hemos visto como ministerio, cuando digamos y decimos, mire, usted tiene que arreglar esto, la gente va y lo arregla, no tiene ningún problema. Entonces, bueno, pero si no pasase eso, estamos hablando, ¿verdad?, de la enfermedad ya, si hay un problema y no se resuelve, lo que dice la ley es que usted tiene un año una vez finalizada su relación laboral. Un año. O sea, ya no hay nada que hacer. Un año. Sin embargo, dice el artículo 413 que hay algunas opciones para interrumpir esa prescripción. Sí, si está ya en la vía judicial, por ejemplo, usted ya interpuso el pleito, ahí sigue, ¿verdad? Entonces, ante no esa pasa opción nada. Es donde muchos, esos que no son buenos patronos, porque hay buenos patronos y hay malos patronos. Hay patronos tan buenos que salen perdiendo, y salen perdiendo con una sonrisa porque dice estoy ayudando. Pero hay patronos que no son buenos patronos, y a esos son a los que en este momento estoy colocando ese punto sobre esa I, porque se conoce de que solo se aprovechan de la circunstancia o de la necesidad de aquella persona. Ok, no estoy hablando de los buenos, estoy hablando de los que hacen mal las cosas. Aquellos que han tenido problemas ya hasta legales y no les interesa. Y siguen entonces los empleados en este caso siendo víctimas
de este tipo de personas, de este tipo de patronos, porque de ahí solo tienen un año y ahora, bueno, ahora digamos que la única salvedad con este nuevo documento es que si como efectivamente ganarían menos de 900,000 colones, entonces tendrían un abogado. Sería como el único consuelo, diría mi abuelita. No, y otra cosa interesante que plantea el código es que ya no solo es una responsabilidad que se llama en derecho objetiva, ¿verdad? Sino que hay una responsabilidad subjetiva. Y entonces hay mucha gente hay algunos patronos que pueden estar haciendo mal las cosas, que se las van a decir, no, pero es que esto es una sociedad, ¿verdad? Y cambian de sociedad, etcétera, etcétera. Sí. Y ahora yo puedo ir en contra de la persona, no solo de la sociedad, sino que, por ejemplo, si mi jefatura es fulanito, yo además voy contra fulanito y la ley me lo permite. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, ahí me interesa ese punto. Un patrono que está cambiando de sociedad anónima, sociedad jurídica. Pero resulta que el gerente sigue siendo el mismo. Pero nunca aparece el nombre de esa persona en los documentos. Pero el del gerente sí. Pero él es el dueño de todo y nunca aparece el nombre de él en los documentos. Pero el del gerente Pero el gerente aparece. sí, o sea, si hay un jefe de esa persona, de carne y hueso. Pero, a ver, don Sergio, sí, totalmente de acuerdo. Existe una persona en este país, X, conste que es un ejemplo, ¿verdad? No vayan a decir que yo dije otra cosa. Es un ejemplo. Existe una persona dueña de A, B y C. Sí. ¿Ok? Pero contrata a D como gerente que no tiene nada que ver con lo que A, B y C están haciendo. Ajá. Entonces te mando a D. Y D tiene que poner la cabeza en la guillotina y A, B y C sigue con la plata, sigue con todo y sigue burlándose de nuestras leyes. Por eso digo porque es D el que se va a ir juzgado. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque si D sabe que el señor tiene A, B y C y resulta que no va a responder porque él sabe que su cabeza va a estar en juego. Así es. O sea que siempre va a ser el empleado, en este caso, en un caso como este, ¿verdad? Sí, claro. Que por llamarse gerente, entonces es el que va a responder ante las autoridades, aunque no tenga un peso en la mano, porque todo lo demás lo tiene este otro señor. Así es. Abramos los oídos y muy bien los ojos, señores. No, igual podríamos suponer que ese D entonces hará uso de su legítima defensa y visibilizará quién es A, B o C. No, aquí habría que recomendarle a D que como el gerente asuma todos los documentos. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos 3 minutos, don Sergio. En síntesis, a criterio de vuestro, ¿cuáles son los aspectos esenciales que le permiten, digamos, en este caso a la sociedad costarricense, para no dividir entre empleadores y empleados? Exacto. Decir, bueno, tenemos una visión distinta que va en esa línea de desarrollo social que se comenzó en el año 43 y que ahora en 2016 y a partir de ahora de su ejecución, 2017, tenemos con la reforma procesal laboral. ¿Qué valor agregado le hemos aportado a la sociedad costarricense y a esa armonía y a esa cohesión social que como país aspiramos? Yo creo que la reforma procesal laboral es una oportunidad para el país. Hemos remozado nuestra ley laboral, que era necesario. Desde 1943 la teníamos, ya era necesario un cambio, que ese cambio ha surgido desde quienes conocen más de cerca el derecho laboral, que es el Poder Judicial, y que ellos propusieron y empujaron todo lo que pudieron para que eso saliera, sabiendo que esto tenía la jurisprudencia más progresiva, digamos, en este caso. Y yo creo que es una oportunidad para Costa Rica de tener una mejor legislación, de tener un acceso a la justicia y de tener reglas claras. Y ahí nos beneficiamos todos, el empleador y el trabajador. Si usted sabe que usted tiene sus cosas en orden de reclutamiento, si usó una entrevista estandarizada, ningún problema. Que mire que me discriminó. No, señora, aquí está, mire la documentación, está todo en orden y no va a pasar nada. Yo creo que a veces la incertidumbre y el miedo vienen de la ignorancia. Cuando las personas alegan acoso laboral, sí, ¿cómo lo sustentan? Y tal vez no es que los estén acosando, sino que literalmente son vaguitos en el trabajo. No, para eso usted tiene que tener prueba, para decir, bueno, que lo están acosando y qué es lo que le están haciendo y cuándo se lo hicieron y quién se lo hizo, etcétera, etcétera. Porque hay cosas que se pueden prestar
para fomentar la vagancia, literalmente, doña Nancy, porque aquí yo le voy a un lado y a otro, literalmente. Yo creo que es necesario escuchar y creo que es válido invitar, y vamos a traer a alguien que represente en este caso la parte patronal para escucharlos a ellos, entender un poco más, porque hoy tanto don Sergio como yo estábamos aquí haciendo como un poquito de lo que hemos escuchado, de lo que nos han dicho, y siempre es valioso escuchar las posiciones de todas las partes, así es que vamos a dentro de muy poco tiempo a traer a este otro gremio para escucharlo y conocer nosotros más, porque aquí lo realmente importante es que todos aprendamos. Doña Nancy, mil gracias. Don Sergio, muchas gracias. A ustedes en sus hogares nuestro eterno agradecimiento, y les esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana. Mañana tenemos un tema bastante interesante y vamos a procurar escuchar en voz de aquellos que conocen el tema de la juventud y el tema del adulto mayor, qué debería de, por nada del mundo, estar ausente dentro de los programas de los candidatos a la presidencia de la República en el tema de adulto mayor y juventud. ¿Realmente conocen los señores candidatos a la presidencia, o estarán estos temas dentro de la agenda de ellos, o serán tan poco populares? Vamos a escucharlo mañana. Que pasen un lindo día. Juventud Dorada, sábados a las 11 de la mañana, con repetición los domingos a las 11 de la noche. Un programa dirigido a la familia, enfatizando en nuestros adultos mayores. Juventud Dorada, experiencia.